Hola amigos, soy Cristian. Me he ausentado mucho porque mi PC no servía, pero ya estoy de vuelta con los OPARTS parte 2, nanotecnología en los Urales. Entre los años 1991 y 1993, mientras se hacían prospecciones para la búsqueda de oro, en un área al este de los Urales junto a los ríos Narada, Kosim y Balbanyu, fueron apareciendo uno tras otro pequeños objetos de escasos centímetros, 0,003 milímetros los más pequeños, en unos estratos geológicos situados entre los 3 y 12 metros de profundidad, lo que permitió una datación posterior en función del nivel en el que fueron encontrados, que oscilaba entre los 20.000 y los 318.000 años. El análisis efectuado sobre estos objetos por la Academia de Ciencias de Rusia en Syktyvka, capital de la antigua República Soviética de Komi, determinó que la composición de estos objetos era variada. En los objetos más grandes predominaba la presencia de cobre, mientras que en los pequeños se encontraron la presencia de tungsteno y molibdeno. El tungsteno tiene un alto peso atómico al igual que el molibdeno, con un punto de fusión de 3410 grados centígrados para el primero y de 2650 para el segundo. Sorprende enormemente que el tamaño milimétrico de muchos de estos objetos exija una tecnología muy desarrollada para su fabricación, que incluso hoy en día está en pleno proceso de desarrollo de lo que se ha dado en llamar nanomáquinas, pequeños robots destinados a actuar allá donde la mano del hombre es inoperante, como sería el caso de la microcirugía a nivel cerebral o arriesgadas operaciones dentro de los vasos sanguíneos, que no son posibles de efectuar con las actuales técnicas quirúrgicas. Aviones precolombinos. En el Museo del Oro de Bogotá, dependiente del Banco de la República de Colombia, se encuentra una de las colecciones de piezas más curiosas de toda la época precolombina. Entre valiosos collares, brazaletes, pulseras, figuras y otros ornamentos de oro, se distingue especialmente un conjunto de ornamentos religiosos, tal y como han sido catalogados por los arqueólogos, con formas de pájaro, mariposa, pez volador, etc. Estos ornamentos fueron encontrados en diferentes tumbas, como parte del ajuar funerario, y son atribuidos en su mayoría a la cultura tairona, que junto a la Muisca, Calima, Tumaco, Urabá, Cauca, Nariño, Malagana, Tierra Adentro, San Agustín, Quimbaya y Tolima forman las conocidas como culturas del oro. Su extraña forma ha llevado a varios expertos en aerodinámica como Ulrich, Ivan Sanderson, Arthur Poisle, etc., a plantear la posibilidad de que estos elementos religiosos no sean exactamente ninguna especie animal, sino más bien auténticos modelos de aeroplanos a pequeña escala, con todas sus características técnicas. Entre los detalles que se observan en estas valiosas piezas de oro figuran la aparición de carlingas para los pilotos, timones de profundidad y dirección, planos de sustentación del fuselaje con una perfecta simetría aerodinámica, y alas especialmente diseñadas por su curvatura para prevenir las vibraciones existentes al superar la barrera del sonido. Reproducciones de estos posibles aviones han pasado con una nota de sobresaliente diferentes exámenes realizados en túneles de prueba y programas informáticos de simulación de vuelo, como el realizado por el profesor de aerodinámica y expiloto de combate Ulrich, quien llegó a afirmar categóricamente que el diseño del ala de estos aparatos indicaba una capacidad de vuelo supersónica, y no solo eso, también podría volar debajo del agua, sin que le fuesen arrancadas las alas. A fin de cuentas nada nuevo, la misma capacidad de surcar los cielos y los mares que nos describen los antiguos textos épicos hindúes al referirse a los vimanas, las naves voladoras de los dioses. Escudo de San Gerausen o disco de Nebra. El escudo de San Gerausen o disco de Nebra es un objeto al que ha rodeado el misterio desde su descubrimiento, en 1999. El disco fue hallado en el monte Mittelberg de la región alemana de Sajonia-Anhalt. La pieza fue descubierta por buscadores de antigüedades clandestinos y recuperada en el 2002 por Dr. Harald Meyer, en una operación que llevó a la cárcel a los expoliadores. Tras estos hechos, los estudios sobre el disco han demostrado su autenticidad y han dado un cambio de rumbo a la idea que se tenía sobre los conocimientos cosmológicos de los pobladores centroeuropeos hace 3600 años, que es la época en la que se ha datado el disco de Nebra. El objeto en cuestión es un disco de bronce casi redondo, de unos 32 centímetros de diámetro y unos 2 kilos de peso.
Su superficie está decorada con motivos en oro, que representan la cúpula nocturna y donde se puede encontrar la luna, las estrellas, un astro circular que puede ser representación del Sol o de la luna en fase de eclipse y un grupo de estrellas, en las que claramente se pueden ver las Pléyades, curiosamente representadas prácticamente igual que en una casilla del disco de Festos. También está representado un barco y en el margen, dos arcos sobrepuestos posteriormente. El disco de Nebra es la representación más antigua conocida de una imagen cosmológica concreta. Según el astrónomo Ralph Hansen, con el disco de Nebra se podía saber en qué estación del año se estaba, independientemente del punto del planeta en el que se estuviese. Teniendo en cuenta de que todavía no existían los calendarios tal y como los conocemos ahora. Actualmente el disco se encuentra en el Museo Arqueológico de Sajonia-Anhalt, y todavía siguen los estudios e investigaciones sobre su enigmático pasado. El mapa de Piri Reis. Es una carta náutica elaborada supuestamente por el almirante otomano Piri Reis en 1513 y publicada en 1523 como parte de su obra El Libro de las Materias Marinas. Aunque Piri Reis vivió en un tiempo anterior, se suele decir que dibujó los mapas posteriormente al descubrimiento de América, aunque bien es cierto que la fecha de su creación fue en el mismo siglo de los viajes de Colón. Piri Reis se basó en mapas con antigüedad de 1500 años, de la era de Alejandro. Colón y su tripulación bien pudieron haber navegado, sabiendo perfectamente hacia qué lugar se dirigían utilizando los mapas del otomano, ya que hay ciertos hechos que vinculan a Cristóbal Colón con Piri Reis. Por contener aparentes representaciones de tierras entonces desconocidas, y a raíz de los propios escritos de Reis, indicando que sus fuentes habían sido los antiguos reyes del mar, ha suscitado gran interés como enigma y se le suele considerar un opart. El original se conserva en el Museo Topkapi Sarayı de Estambul, pero no suele estar expuesto al público. Bueno, esto es todo. Seguiré investigando para encontrar nuevos oparts y más historias.